llamo Dunia, soy de Honduras. Gracias por la invitación. Soy abogada y estoy aquí para contestar sus dudas y ayudarlos un poco para hablar sobre el proyecto de los ingenieros en Pueblo Nuevo, Honduras. Her name is Dunia. She's from Honduras. She's here to answer any questions or doubts about the situation out in Honduras or the town or the project, and she is also a lawyer. No sé, me gustaría saber si ellos tienen interés en un tema especial, porque puedo hablar muchas cosas de Honduras, pero yo sé que en este momento tal vez ustedes solo tienen malas noticias de Honduras por las periódicos, internet, pero no todo es malo en Honduras. Y sé que el viaje de ustedes se ha cancelado también por los problemas de la seguridad en Honduras. She is wondering if we have any particular topics of interest that we would like to hear about. She says she can pretty much talk about anything for a while. She also just pointing out that a lot of the things that we hear from Honduras, just from the news and the internet, can also be pretty negative, just because, especially with the travel advisory warnings and all of that. But not all of it is bad, so if you want to, just anything you guys are interested in at all. We weren't able to travel in January because of the travel warning. I just want to hear more about what she thinks about when they say Honduras is too dangerous to travel to. What does she think about that? Is it actually very dangerous? Él está haciendo una pregunta sobre la advertencia del viaje y él solo tiene más información sobre eso, cómo está la situación y si la advertencia en verdad es como dice la verdad o algo así. Bueno, en Honduras actualmente hay una situación que podemos decir es cierto. Perdón, hay mucha violencia, pero esto ocurre normalmente en las ciudades más grandes, en los departamentos que tienen más población, como Cortés, Francisco Morazán y Atlántida. Just talking about the violence, that the advisory definitely points to some things that are definitely very real in Honduras. I'm sure a lot of you are familiar with that a lot of the violence is concentrated in major populated areas. So Cortez is an example. I mean, the capital we all know about. So the violence is definitely located in those areas as opposed to maybe some others. Pero en Santa Bárbara, donde los ingenieros tienen el proyecto, no pasa nada. Entonces, ustedes han estado ahí, ustedes han compartido con las personas, es un lugar pequeño, las personas son amables y el lugar es muy seguro. No pasa nada en Santa Bárbara. Entonces, la noticia del Departamento de Estado pienso que también tiene que ver mucho con la política, porque actualmente en Honduras el principal problema de mi país son los políticos. Entonces hay mucha guerra entre los poderes del Estado en Honduras y pienso que la advertencia del Departamento de Estado en cierta parte tiene mucho que ver con la violencia, pero pienso que también influye la política. Two main points, just that our region in particular is actually very safe. I mean, obviously we've been there, nothing has happened to us, nothing really happens there in general. People are great, I mean, we know that. So, but because of that, it leads her to believe that a lot of the reason behind the travel advisory warning is just politics, especially because there's so much just political struggle going in Honduras with the different powers that be in Honduras per se. So just different groups trying to gain power and stuff like that. Entonces, pienso que el principal problema en este momento es que las autoridades han descuidado un poco lo que es la seguridad porque están en este conflicto de poderes. Incluso hace poco, en enero creo, diciembre, el poder legislativo tiene guerra con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por ahí yo pienso que el principal problema de Honduras es la política. Entonces, la política al estar en problemas, entonces el presupuesto se viene abajo del país, no hay medicina en los hospitales.
ambientales, no hay seguridad, muchas cosas. Principalmente ese considero que es el problema más grande de Honduras, el poder entre, la guerra entre los poderes del Estado. She definitely thinks that the biggest problem in Honduras is just like the political war that's going on. Specifically, she's mentioning that there's actually a lot of conflict between their legislative branch and then the Supreme Court of Justice. I mean, obviously it's not the same, but the equivalent in Honduras, that there are a lot of conflicts between those two groups, and that, if you can't have an efficient government, then a lot of things go to the wayside, including security and medicines for sick people and stuff like that. And that also, because of all of this conflict, that a lot of things could be misjudged or just not viewed as correctly as they could have if the government was more effective. So things just kind of get muddled, and it's a lot of conflict and confusion and stuff like that. Pero actualmente nosotros seguimos recibiendo mucho trabajo de voluntarios, porque incluso la semana pasada vi las noticias que teníamos un nuevo cuerpo de voluntarios para construcción de escuela desde Canadá, y no sé por qué el Departamento de Estado de este país tal vez hace muy grandes las cosas, Sí. porque tenemos siempre visitantes para hacer trabajos de voluntarios de China, muchos proyectos de China y otros países, Cuba, Chile. Muchas personas están en las áreas rurales haciendo trabajo comunitario, trabajo voluntario, y no pasa nada. She's not really sure why the U.S. Specifically has this advisory, because there are still a lot of tons of volunteers in Honduras, specifically a lot of people from China. They actually she just heard about a Canadian group that's building schools. So they definitely are still having volunteers. They're obviously concentrated in the rural areas where it's safer, but a lot of countries still have volunteers that go down there frequently. So she's not really sure why the U.S. is maybe stricter than others on the security situation. Entonces, Honduras es un país bonito. Los que han tenido la oportunidad de viajar saben que no les estoy mintiendo. Y hay muchos lugares para ver, y la verdad es que en lo personal me llama mucho la atención el proyecto de los ingenieros, y me gustaría que lo concluyeran, ¿verdad? Y yo pienso que tomando las prevenciones necesarias, ustedes pueden seguir viajando a Honduras con seguridad, porque en Santa Bárbara no pasa nada, es un lugar muy tranquilo. Generalmente las ciudades más grandes son las que tienen más problemas, y creo que sería bueno que ustedes pudieran viajar para terminar su proyecto, porque la comunidad de Pueblo Nuevo lo necesita, ustedes lo saben. Y pienso que, no sé, tal vez pueden tener nuevas experiencias, nuevos lugares para ver, nuevos proyectos que hacer. Sí. Honduras is very beautiful. I'm sure people that have been there can attest to that, but just expressing that she would really like for us to be able to conclude our project, because she thinks that's really great what we're doing. Mentioned that how much Pueblo Nuevo needs this stuff, but just communities in general that could really use our help, so it would be awesome if we could conclude our project in Honduras and keep working there. Entonces, he visto en dos oportunidades, he visto lo que los ingenieros hacen en Honduras. Pienso que es un buen proyecto, porque no de las autoridades del país, generalmente a estas áreas donde están los ingenieros, las autoridades no llegan, entonces es una buena cosa si ustedes lo pueden terminar. It's particularly important because the authorities really don't come out to these villages or towns that maybe are too far, or just way out of the way. So really, these engineering projects are kind of the only method that they have to get maybe clean water or other projects that people do down there. So I don't know, just for example, that maybe it's the only way they can get a school, or just things like that. So a lot of times the authorities aren't there, and we are the only ones that are. Any other questions? Yeah. I know that you said that you weren't experiencing political violence in your towns, but have you ever
situación que la seguridad está como, pues no tanto como en la ciudad, pero un poquito como, pues no quiero decir malo, pero había una situación que la seguridad no está lo que sería lo más bueno para usted o para ingenieros o cualquier persona que está en el pueblo. Es que normalmente en las ciudades grandes es donde tenemos problemas, pero en otros lugares como Santa Bárbara, donde están los ingenieros, no pasa nada, porque otra situación de Honduras en este momento es que la policía está atravesando por un cambio. Entonces, tenemos en las noticias que muchas veces la policía está implicada en los asaltos, en las muertes, pero sucede en las ciudades grandes. Honduras tiene 18 departamentos, 288 municipios, y hay lugares donde están en el anonimato todo el tiempo porque no pasa nada. Santa Bárbara es uno de los lugares donde no pasa nada. It's just reiterating that really, she feels like nothing really happens there security-wise, and a lot of the issues actually is right now because the police force or their security agencies are kind of in a state of transition, so that just adds to the turmoil of the country. But it really just is concentrated in the cities and rural towns, particularly Santa Barbara is really just pretty calm as far as security goes. Any other questions? Leaving violence behind. You said in your emails that you had advice for ways that we could be more successful in Honduras, and I was wondering what you had in mind. Él está diciendo algo sobre los correos electrónicos. Yo creo que él habló con usted sobre el correo electrónico. Christopher. Sí. Y si usted tenía cualquiera como cosas para decirnos para que nosotros podamos hacer nuestros proyectos, terminar y pues hacer cosas buenas en el pueblo y que no terminan malos y que no fallan. That's an éxito. Durante las dos oportunidades que he tenido por compartir con los ingenieros, siento que están un poco solos en Honduras y el grupo necesita socializar más el trabajo que hacen, porque estoy segura que si hacemos una encuesta en Pueblo Nuevo, en el lugar donde están, muchas personas no saben por qué están quiénes son, qué hacen. Entonces, las personas no han mostrado o no han colaborado lo suficiente con el grupo, y siento que en esa parte necesitan el grupo mucho más trabajo para socializar con las personas, porque cuando vas a hacer un proyecto necesitas primero preparar el terreno, como decimos en Honduras, pero si te tiras paracaídas, entonces posiblemente vas a tener un fracaso. Pero sí he observado, y lo comentaba con Daniel, que el grupo está muy solo, casi no tiene ayuda de la comunidad, porque no hay, cuando ellos convocan a las personas a través de la Junta de Agua de Pueblo Nuevo, no sé, tal vez son pocas las personas. Entonces creo que el grupo necesita mucho trabajo, primero socializando qué es el trabajo que están haciendo, darse a conocer con las personas de la comunidad para que la gente de la comunidad también trabaje conjuntamente con el proyecto. She said that the social component of the project is really important. The times that she's seen us work, she feels like a lot of the time we're kind of alone. So she didn't say this, but I'm thinking maybe like more partners. But she specifically was talking about just socializing in the town more and making sure that everybody in the town knows what's going on, because a lot of times, even though we hold meetings and things and maybe not everybody comes, and not everybody in the town still won't understand what we're doing, things like that. So she feels like we're very isolated in that
before we really start the engineering part, that we should spend more time just like being in the town and getting to know the people and just reiterating over and over as much as we can, just what we're doing, what we want to do, goals and things like that. So definitely something I'm sure we've learned from Pueblo Nuevo, but Entonces pienso que tal vez el grupo necesita primero darse a conocer, porque normalmente en este lugar donde están los ingenieros, las personas son muy sencillas. Muchas personas no saben leer, no saben escribir, entonces tal vez ellos no entienden, y pienso que el grupo necesita llegar del mismo modo como es la persona, así necesita el grupo presentarse para tener una mayor aceptación. Y creo que necesitan también tener contactos, ¿verdad? No solo el presidente de la comunidad, porque a veces en estas comunidades, aunque sea el presidente, pero tal vez no tiene convocatoria, o sea, puede hablar, pero las personas no lo escuchan. Entonces necesitamos investigar qué persona es líder en esa comunidad para llegar a través de esa persona a la comunidad. so it's really important to establish contacts that aren't necessarily the president of the junta or president of some type of organization, but more so somebody that everybody will actually listen to is really the most important part in picking a contact person. She also just is reiterating the social part, and that we really need to understand that the people may not always understand our project, especially because some of them don't know how to read, they don't know how to write, so we really just need to make sure that we establish ourselves and present ourselves on the same level playing field as them, and that will help us gain more acceptance in the town. Y pienso que el proyecto necesita no conectarse con instituciones del gobierno, porque igual va a ser un fracaso, porque todo lo que tiene que ver con el gobierno es un fracaso en Honduras. Entonces pienso que necesitan, tal vez a través de otra universidad o a través de pequeñas ONG que están en Honduras también, o investigar sobre tal vez alguna universidad privada también, porque creo que la universidad más grande de Honduras, la Autónoma, está en igual circunstancias que todas las instituciones del gobierno, porque no hay dinero, no hay presupuesto para proyectos. Entonces pienso que lo mejor para ustedes es si ustedes pueden hablar con personas de universidades. Ayer estaba hablando un poco con Daniel porque veo que tenían una llamada con el FIS y creo que no es una buena idea. Pienso que no, porque es igual, es una institución del gobierno, entonces. So in partners outside of the town, it's a really good idea that we look at them, but also be very careful, because if we involve ourselves with government institutions, just because of the turmoil and all that, it may not be the most idea, or not the most, it probably won't be the best idea, and probably also not the most effective. So, for example, we were just looking at fees because they visited our town a couple of times, but she said that it's probably not a good idea to look at them because they're a government official group. So she specifically said that universities would be a good idea, private universities that maybe get more money than maybe public ones would, because obviously money is a problem in Honduras. So private universities specifically we should look at to see if they're doing any projects like us or could help us in any way. Hay una escuela tal vez a 1 hora de la capital de Honduras, Tegucigalpa, con nombre Zamorano. Yo pienso que sería un buen contacto para ustedes, porque es una escuela donde muchas personas de Centroamérica están estudiando aquí para ingenieros agrónomos, y ellos tienen mucho interés también en las fuentes de agua, tienen muchos proyectos en Tegucigalpa y todo Honduras. Entonces yo pienso que esta sería una buena opción para ustedes, porque es una escuela independiente, tiene su propio presupuesto, y creo que ellos estarían muy interesados también en colaborarles.
mentioned a specific university that we should look at. It's approximately an hour from the capital. They actually do a lot of engineering projects. They do look at water sources, which obviously is very relevant to our project. There are a lot of people from all over Central America that study here. It's its own university, so it's private. It has its own money sources, so it would be a really good option for us to look at. What is it called? Zamorano. 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 Y también ustedes podrían preguntar, porque anteriormente yo mandé unas direcciones, Daniel, para algunas personas de universidades privadas en San Pedro Sula, y también creo que estaba la dirección de una persona que tienen un club, que ellos hacen muchos proyectos de agua, muchos pozos con máquinas, y en áreas rurales también afuera de la ciudad, pero no sé si alguien de ustedes escribió o los perdieron. Just to re-look at the list that Dan gave us previously, different organizations, there's a club that does water stuff that is on there, so just retake a look at that list, make sure that we've contacted everybody on it. What do you think of the North so far? ¿Qué son sus opiniones de Estados Unidos hasta ahorita? Es un gran país con muchas oportunidades, pero igual como todo lugar, con cosas buenas, cosas negativas, pero mi país recibe muchas buenas cosas de Estados Unidos, y es algo que admiro porque son los primeros cuando tenemos desastres de la naturaleza, huracanes, inundaciones. Es algo que admiro de este país, la solidaridad. Pero pienso que depende de mí. Puedo estar bien en Estados Unidos, en Canadá, Admire specifically all of the help that we get from New York, particularly due to natural disasters, to admire that part of the United States. I know some of us have food hunger. La mayoría de las personas que aquí no han viajado a Honduras y visitar. Entonces, preguntó sobre las diferencias entre los Estados Unidos y Honduras, y también porque las personas de Honduras bueno, Honduras es un país del tercer mundo, para empezar, es un país desarrollado. Entonces estamos hablando de que estamos no sé cuántos años atrás de Estados Unidos. Todavía hay muchas personas que no saben leer o escribir, la tecnología no llega en muchas partes. Y pienso que ustedes deberían de viajar a Honduras para terminar su proyecto, y van a tener una buena experiencia, y creo que es parte de la formación del profesional, que no solo enseñen su carrera como para obtener dinero, sino también por el lado humanitario que debemos de tener todos, prestar el servicio a los que más necesitan. I'm sure, as we all know, it's a third world country. The technology really doesn't get there. A lot of people can't read, they can't write, so there's that major difference. And but that for us also creates a lot of opportunities for us to go and why we should go. It would obviously be a great experience and give us a lot of just
guess, experience, but also just skills that we wouldn't get in any other sort of environment, and especially to be able to have something in your career that's always not money driven, but also humanitarian. She thinks that's really important, that everybody has that sort of humanitarian side to what they do, which is really important in this world. Another question? What do you, I know that you understand what was doing in Honduras, you know, the water and everything, but do your like neighbors here, the rest of your town think about what we're doing? Do they understand what we're doing? And like, do they think it's a good idea or not? Or what? Ella estaba preguntando sobre las personas en donde tú vives, las opiniones de ellos sobre nuestro proyecto, si ellos saben qué creen sobre lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, yo no vivo en el lugar donde tienen el proyecto de los ingenieros. Yo vivo en San Pedro Sula. Yo solo he podido viajar 2 veces donde ellos tienen el proyecto, que está como a unos 40 minutos de donde yo vivo. No conozco las opiniones de las personas porque, como dije antes, yo siento que el grupo está un poco solo allá, ¿verdad? Que no han interactuado con las personas de esta comunidad. Entonces desconozco las opiniones de ellos porque no vivo en ese lugar. It's kind of hard for her to say because she doesn't live right in the region that we work in, but just highlighting again that there does seem to be a lack of interaction between us and the people, so just something that we should look at in improving in the future. Dijiste que vives en San Pedro Sula, entonces está preguntando sobre cómo es la situación viviendo ahí en la ciudad, cómo es la experiencia. Bueno, para mí es normal porque estoy todos los días, ¿verdad? En este lugar, pero es un poco estresante a veces, ¿verdad? Porque, bueno, mi trabajo es un poco estresante porque soy jueza en un juzgado de familia, pero pienso que cuando conoces la ciudad sabes a qué lugares puedes ir y qué lugares no puedes ir. Tienes que dejar el transporte público y de caminar, entonces tienes que ser. Yeah, she said that it feels normal to her, but it can be stressful sometimes, and her job can also be stressful. But if you're living in the city and to get to know it, it's kind of second nature to know where you can go, where you can't go, what places you can take